Un aplauso, Melina. Esto que acabamos de leer es una entrevista. ¿Te dieron cuenta que hubo un reportero y Fabián respondía las preguntas del reportero, verdad? Bueno, en lo último dice, así terminamos nuestra entrevista con Eloy, quien ha demostrado ser un niño muy listo. Así agradecemos la entrevista que nosotros realizamos, ¿sí? ¿Te hubiera gustado estar en el lugar de Eloy? No. ¿Sí? Esa sí fue una aventura, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestro libro. Cierren su libro. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Sí? ¿Pero qué fue? Fue una entrevista. Nuestro tema de hoy va a ser la entrevista, ¿sí? Ya vimos cómo se hacen las preguntas. ¿Cómo se hacen las preguntas? Con signos de ¿Con signos de qué? interrogación. ¿Vieron que en su libro había signos de interrogación, verdad? La entrevista, entonces, ¿entre cuántas personas se dio esta entrevista? ¿Quién y quiénes estaban? Alejandro y Fabián. Entonces, la entrevista, ¿qué es la entrevista entonces? Es una conversación entre dos personas. ¿Sí? Es una conversación entre dos personas. ¿Y Alejandro quién era? ¿Quién era Alejandro? Era el reportero, ¿verdad? Entonces, al reportero le vamos a dar el nombre de... ¿De qué será? No. Le vamos a dar el nombre de entrevistador. Ay, no me alcanzó mi nubecita. Y el que respondía las preguntas, ¿quién era? Era Eloy, pero a él le vamos a dar el nombre de entrevistado. Aquí dice entrevistador, porque ya no me alcanzó la nubecita, ¿sí? Entonces, es una conversación que se da entre dos personas, que es el entrevistador y el entrevistado, ¿sale? ¿De qué se trata la entrevista? ¿En qué consiste? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué es lo que estuvo haciendo Alejandro todo el tiempo? Lo que Alejandro estuvo haciendo todo el tiempo era hacer preguntas. Entonces, la entrevista en eso consiste. ¿En qué consiste? En hacer preguntas sobre un tema. ¿Qué podremos la entrevista va a tener unas partes que la van a formar, ¿sí? La entrevista tiene nombre del entrevistado. ¿Se dieron cuenta que decían Eloy? Vamos a entrevistar a Eloy.
Entonces, se tiene que colocar el nombre del entrevistado. Esa es una parte muy importante de la entrevista, ¿sí? Otra parte de la entrevista es las preguntas. Si no hacemos preguntas, no podemos saber lo que queremos, ¿verdad? Y siempre tiene un final. ¿Sí escucharon lo que les leí del final de la entrevista? Donde dice que así es como terminamos la entrevista con Eloy. Entonces, estas son sus partes, las partes de la entrevista.